Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saluda Castillo para Cristo desde la carretera. Bendito sea Dios. Estamos agradecidos con Dios por un día más de vida. Venimos de gozarlos y vamos con ganas de hablar de la palabra del Dios Todopoderoso aquí en la calle. Vamos en la carretera, venimos de los bautizos. Es un privilegio saludarlos, queridos hermanos y amigos que siguen a Castillo para Cristo. Vamos en la carretera con el siervo el Raúl Lorenzana y la hermana Joana. Vamos aquí en el carro. Bendito sea Dios con los hermanos. Venimos de gozarlos y de alabar a Dios. Es para mí, queridos hermanos, un privilegio sentir el deseo de poder hablar de este hombre llamado Jesús, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Bendito sea Dios. Tenemos una lectura, hermanos, que queremos leerla. Sentimos el deseo de hablar de esta palabra. Tenemos la lectura en este momento, hermanos, en el libro de San Mateo, en el capítulo 26. Vamos a ver qué hallamos en esa escritura que tenemos aquí. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia en San Mateo 26, 48, 49 y 50. Dice la palabra de Dios. Y el que le entregaba, dice, le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Bendito sea Dios, hermanos. Esta es la palabra que traemos, pero queremos leerles, queridos hermanos, el versículo 55, y es allí del mismo capítulo, es allí donde los vamos a estar enfocando. Ahí traemos el tema de este mensaje. Vamos a ver qué podemos sacar de este pasaje, hermanos. Vamos a estar hablando, queridos hermanos, bajo el tema traidores en la iglesia. Vamos a ver por qué ese tema. Oiga lo que dice el versículo 55. Dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, esta palabra está maravillosa. Bendito sea Dios, queridos hermanos. Oiga, este hombre llamado Jesús, este hombre, Jesús, viene a dar la vida por usted y por mí, por los pecados. Y la gente ahora no puede despertar, no puede darse cuenta que Jesús es la persona que dio la vida para lograr alcanzar la salvación. Bendito sea Dios. Pero lo que me llama la atención es, hermano, de que, oiga, este hombre, este discípulo, andando tanto tiempo con Jesús, y quiere decir la palabra que todo el tiempo que este hombre anduvo con Jesús, todo ese tiempo fue un hipócrita con su mismo maestro, porque anduvo con él y era hipócrita porque, oiga, cómo viene a entregar al maestro. Él se va por allá y se va a poner de acuerdo con la gente allá afuera. Él va a negociar la vida de Jesús, y cuando él ya se va a poner de acuerdo con aquella gente, recibe el dinero, él le dice: oiga, mire, vamos a donde está él, y al que yo le dé el beso, ese es la persona, ese es Jesús. Ya lo había ido a negociar. Quiere decir que todo este tiempo que este Judas anduvo con Jesús, fue hipócrita con Jesús, porque, oiga, lo besaba, lo abrazaba, y cómo tuvo el corazón de irlo a entregar con un beso.
quiere decir, hermanos, que en la iglesia puede ser que haya gente que te salude con un beso, pero por dentro te esté comiendo, y eso es ser una persona hipócrita. Yo pienso que cuando yo le doy un abrazo a un hermano, tengo que ser sincero con él, porque si yo le estoy dando un abrazo, si yo lo estoy saludando de beso y soy hipócrita, mire, hermano, no estamos en nada. Y ese es el problema que las iglesias han caído en este tiempo. ¿No es cierto, Raulito? Sí, amén. Estamos en ese tiempo de la hipocresía. Estamos en ese tiempo, queridos hermanos, que la gente tiene una envidia. No puede ver que otro hermano prospere porque tiene envidia. El diablo le ha metido la envidia, le ha metido eso de la hipocresía. No podemos ser así. Tenemos que ser sinceros, queridos hermanos. Oiga, hermano, lo que me llama la atención, el versículo 55, dice Jesús. Oiga, Jesús estaba, hermanos, para ser arrestado, para ser llevado a la cruz. Antes de esto, en el capítulo anterior, dice la Biblia que Jesús se entristeció, estaba triste, se sentía, le había entrado la tristeza, le sentía dolor, porque ya sentía que ya estaba para ser arrestado. En este capítulo estamos viendo que Judas lo entrega y Jesús es arrestado. Entonces, este Judas era un hipócrita. Era un falso. Por eso el tema es falsos en la iglesia. Oiga, Jesús, cuando llegan a arrestarlo, le dice Jesús a aquella gente: oye, Raulito, ¿cómo mira usted esa escena de Jesús diciéndole a la gente en ese momento? Jesús ya había estado con ellos, hermano. Jesús había estado enseñándoles la palabra, les había estado hablando de su palabra. Y oiga, cree que no eran falsos, esta gente eran falsas. Seguían a Jesús, pero lo seguían hipócritamente. Yo decía en otro mensaje, en otro video anterior, yo decía que la gente a veces sigue a Jesús, lo seguían porque le daba de comer, sí. Le seguía porque querían ver lo que él hacía, pero no lo seguían de corazón. Eran hipócritas por los milagros, por todo lo que Jesús hacía. Pero allí, cuando Jesús ve que llegan a arrestarlo, le dice a aquella gente, ese versículo es el que me llama tanto la atención. Eso está pasando en las iglesias. Eso es ser falso en la iglesia. Óigame, ¿cómo se sentiría Jesús, Raulito? ¿Cómo se sentiría el maestro después de que habían dado con los discípulos? Habían dado con mucha gente, y a la hora de que lo arrestan a él, lo dejan todos. Quedó solo. Se queda solo. Sí. No hubo uno que lo apoyara. Oiga, y le habían dicho que lo amaban, y habían andado con él, habían andado durmiendo, caminando, comiendo, escuchando la palabra. Y en el momento que Jesús necesitaba una mano, no hubo nadie que le echara la mano. Por eso le digo que el tema es falsos en la iglesia. Un ejemplo bien sencillo, queridos hermanos, para entender esta palabra. ¿Cómo se sentiría el pastor en un momento que la policía llegara y que lo arrestara, y al ver que toda la gente que está en la iglesia saliera huyendo y lo dejara a él solito? O que nadie hablara por él, todos se fueran y lo dejaran a él solito. ¿Cómo se sentiría el pastor? Eso es ser traicionero. Eso es ser falso uno. No, tenemos que apoyar al siervo, pues. Pero imagínense Jesús, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, estaba para dar la vida por los hombres y por las mujeres, para que alcanzaran la salvación, y estos salen traicionándolo. Eso no debe de ser así. Pero esas cosas están pasando en las iglesias. Las iglesias están llenas de gente, que por eso es que la gente no quiere creer en el evangelio, porque las iglesias están llenas de gente que son falsos, son hipócritas, le dicen que lo aman a uno, pero son mentiras.
Y eso, el enemigo se ha ido metiendo, poquito a poco se ha ido metiendo y se ha ido metiendo. Y la gente, los pastores, no se han dado cuenta que al diablo le ha funcionado eso, ¿cierto? ¿Sí o no, Raulito? Eso se está viendo. Sí. Eso se está viendo, pues, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mira, hermano, me llama la atención esta cita. Jesús les dice a ellos cuando ya llegan a arrestar a él, cuando ya llegan a arrestarlo, él les dice: ¿cuántas veces estuve yo con ustedes en el templo? ¿Cuántas veces yo les estuve hablando a ustedes? ¿Cuántas veces les enseñé la palabra? ¿Y por qué no me prendiste?, les dice Jesús. ¿Por qué allá cuando yo estaba con ustedes? ¿Por qué no me agarraron? Queriéndole decir, ¿por qué no me demostraron lo que ahorita me están demostrando? ¿Por qué no me despreciaron allá? ¿Por qué ahora en este momento tan difícil? Y le dice: oye, ¿cómo vienes a mí ahorita? Como que vienes a agarrar a un ladrón, le dice. Vienes con espada, vienes con garrotes, como que iban a agarrar a un ladrón, hermano. Se da cuenta. Y acababa de estar Jesús en el templo con ellos. Les acababa de estar enseñando la palabra. ¿No cree usted que estos eran falsos? Y cuando ya negocia Judas, ellos vienen con palos, con espada, a agarrar al maestro, que tantos favores les había hecho, tantos milagros hizo Jesús. Vino a dar la vida, estaba dispuesto a dar la vida, y dio la vida, y la gente lo traicionó. Traicioneros en la iglesia son montones. Hay muchos traicioneros en la iglesia que te dicen que te aman, pero son mentiras. Hay que tener cuidado. El pastor tiene que ponerse en las pilas. Los pastores tienen que ponerse en las pilas para poder ir detectando eso que el enemigo ha estado metiendo en las iglesias. Las iglesias están llenas de gente falsa, gente que te dicen que te aman, que están contigo, pero a la hora del problema te dejan solo. Solamente Jesús no te puede dejar solo. Jesús, él podía defenderse, él podía cambiar ese momento de tristeza que sintió cuando lo iban a arrestar, que ya su muerte estaba cerca, pero por amor a nosotros, él decidió dar la vida en ese momento, ser crucificado, para que usted y yo lográramos alcanzar la salvación. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, porque si leemos la Biblia nos damos cuenta que fuera de Cristo no tenemos quien pueda salvarlo. Ese hombre podía cambiar ese momento de tristeza. Jesús podía librarse de estar en la cruz, pero por amor a usted y por amor a mí, él tomó la decisión de entregar su vida ese día por hombres y mujeres para que lográramos escapar de ir al infierno. Pero la gente no ha entendido eso. En las iglesias están llenas de gente falsa. Ese es un problema, queridos hermanos, porque cuando la gente del mundo ve que en una iglesia ha visto gente de esa, por eso la gente no quiere llegar al evangelio. A veces la gente, por un lado, tiene razón de no querer llegar al evangelio, pero no es una excusa eso, porque no tenemos que fijarlo en la gente, sino, como dijo el pastor, poner la mirada en Cristo. Tenemos que poner la mirada en Cristo, no en la gente, porque a donde quiera que vayamos, vamos a ver errores en la iglesia. Hay gente falsa. Eso es bíblico, porque aquí lo estamos viendo en la palabra, donde les dice Jesús: ¿cuántas veces estuve yo con ustedes en el templo?, les dice, y no me prendiste, y ahora vienes a mí, les dice, con espada, con garrotes, vienes como que vienes a agarrar a un ladrón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me prendiste allá?, les dice, cuando estaba con ustedes. Oiga, cuando Jesús les estuvo hablando a esa gente era hipócrita. Quizás le decían amén, quizás le decían que estaba bueno lo que él estaba hablando, pero eran mentiras. Así pasa, queridos hermanos, en las iglesias. El enemigo ha buscado la manera como ir metiendo las cosas del mundo a la iglesia, y los pastores se han aguadeado. Los pastores no le han detectado la técnica al diablo, y es por eso que las iglesias están paganizadas,
en este tiempo. No es cierto que en el tiempo de los años antiguos el evangelio era otro. El evangelio es el mismo. Los que hemos cambiado son la gente, porque la palabra no cambia, Cristo no cambia, pero la gente ha cambiado. La gente ahora mira normal que las cosas estén pasando, que la gente vista con falda topada, con pantalones, que anden pintadas, que anden con aretes, con el pelo corto, lo miran normal, pero son los líderes los que sí han aguadiado y han dejado que el diablo vaya metiendo eso. Y eso lo estamos viendo, queridos hermanos. Pero el tema dice que hay falsos en la iglesia. ¿Por qué falsos en la iglesia? Porque estos eran falsos. Estos le demostraron, de veras que le demostraron a Jesús que lo amaban, pero eran mentiras. Oiga cómo se sentiría Jesús en ese momento, que hasta los discípulos lo dejaron. Sí, solo. Los discípulos lo dejaron, Raulito. Hasta Pedro, que dijo Sí. que iba a la muerte. Oiga, Pedro No, había no. dicho que daba la vida por Jesús. Sí, así le dijo. Y en ese momento, Todos se pueden ir, le dijo él. Pero Oiga. yo no, le dijo. oiga, Ajá. todos se pueden ir, pero yo no me voy. ¿Pero qué pasó en ese momento, pues? Sí, solo eran palabras. Oiga, esa era una palabra, como decía mi papá, del diente al labio nomás. Eso cualquiera lo dice, pues. Eso es como que yo le diga a mi hermano, a Raulito: mira, Raulito, yo estoy para estar contigo en un momento difícil, y a la hora que el siervo esté en apretones, en el problema, yo me haga humo, pues me desaparezca. Eso no es así. No, eso no es así, hermano. Eso es ser uno falso. Eso es ser hipócrita uno. Si uno le va a demostrar una amistad a alguien, que tiene que ser Sincera. sincera. Porque Jesús fue sincero, Jesús fue honesto, y esta gente fueron falsos. Por eso Jesús, cuando les dice él: ¿por qué no me prendiste cuando estuve con ustedes? Y ahora, ¿cómo vienes? Y dice en la Biblia que a la hora cuando lo prendieron, cuando lo agarraron, dice en la Biblia que todos se fueron. Sus discípulos hicieron humo también. Oiga, hermano, no sé cómo mire usted esta palabra, pero los discípulos muchas veces cometieron muchos errores andando con Jesús. Cometieron unos errores que yo sé que ellos después notaron eso, pero a veces, hubieron veces que fue demasiado tarde, porque esa vez ellos entendieron, cuando vieron a Jesús ya en la cruz. Estoy seguro que ellos se sintieron mal porque le dieron la espalda, pero Jesús tenía el propósito de darte la salvación a ti y a mí, y él tomó la decisión. Por eso dice la Biblia que él, cuando estaba en la cruz, cuando él ya estaba siendo crucificado, estaba en la cruz. Oiga, hermano, ese es el amor verdadero de Dios. Oiga lo que Jesús dice. Jesús ora al Padre y le dice: Padre, le dice, perdónales, perdona a esta gente, no saben lo que están haciendo. Es que era cierto, la gente no entendía que estaban matando a Jesús, el que había venido a dar la vida para que ellos alcanzaran la salvación. Nosotros, hermanos, estábamos perdidos en delitos y pecados, dice la Biblia, pero por ese sacrificio, por esa muerte, por ese hombre llamado Jesús, por esa sangre derramada en la cruz, nosotros alcanzamos la salvación, el perdón de los pecados, y para escapar de ir al infierno. Oiga, hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos, hermanos. No sé qué piensen ustedes, nosotros tenemos que ser agradecidos. Bendito sea Dios. Sí, amén. Les saluda Castillo para Cristo desde la carretera. Es un gusto, queridos hermanos, hablar de la palabra de Dios. Aquí vamos en la carretera, llevamos a la hermana Joana. Aquí vamos grabando en vivo y en directo la palabra de Dios por el canal Castillo para Cristo, y llevamos aquí a mi chofer Raúl Lorenzana. Bendito sea Dios. Desde Turlock hacia Richmond, California. Vamos desde Turlock hasta rumbo a Richmond, California. Bendito sea Dios. Mire, hermano, me encanta hablar de la palabra de Dios. Si usted se pone a pensar en este pasaje, usted tiene que analizar que tenemos que ser sinceros. No podemos ser falsos, hermano. Esta gente fue falsa. Oiga, cómo llegaron a capturar a Jesús después que él
había andado con ellos, les había dado de comer. No es cierto, hermano. ¿Qué no hace Jesús con nosotros? ¿Cuántas cosas nos da Jesús? Nos da la vida, los ha dado un trabajo, los ha dado un carro, los ha dado una casa, los da salud, los da dinero. ¿Qué tantas cosas que hace Jesús? ¿Por qué vamos a ser traicioneros con Él? No, hermano, no se puede ser así. Bendito sea Dios. Vamos en la carretera. ¿Cómo se llama este freeway? El 580. 580. Bendito sea Dios. Vamos grabando en vivo y en directo desde el freeway 580. Vamos rumbo a Richmond, California. Vamos alegres, contentos, porque estamos vivos. Amén. Y hay por qué estar agradecidos, hermano, con Dios. Porque hoy, este día, muchos no amanecieron con vida. No. Amanecieron en el panteón. Amanecieron en un funeral. Y lo peor, sin Cristo. Y sin Cristo. Eso es así. Y otros en los hospitales. Mire, hermano, la gente se está muriendo. Tenemos que ponerlos a pensar, queridos hermanos, que mire, usted ya vio las noticias, los aviones están cayendo por todos lados. Es cierto. Cuántas cosas están pasando y usted y yo estamos con vida y contentos. Bendito sea Dios. Eso es motivo de estar agradecidos con Dios. De darle gracias a Dios. Eso es motivo. ¿Por qué no le vamos a dar gracias a Dios? ¿Verdad? Hay que tener cuidado no ser como Judas también. Bendito sea Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano. No podemos ser como Judas. No podemos ser como esta gente que traicionó a Jesús. Y es que Judas tenía un problema. Bendito sea Dios. Tenía ambición al dinero. Y claro, oiga, este Judas, imagínese, por 30 monedas ir a vender a Jesús. Sí. ¿Usted cree que la vida de Jesús valía eso? No, hermano, eso no tiene nombre. Lo que este ingrato fue a hacer. Judas era hipócrita. Usted y yo no podemos ser hipócritas. Usted y yo no podemos ser falsos. No podemos ser así. Como le digo, imagínese que al pastor le pasaría algo y nosotros no abriéramos ni la boca metiéndolos a quererlo defender a él. Seríamos unos hipócritas, pues. Sí, le aseguro que eso no está correcto, hermano. Nosotros tenemos que apoyar al pastor en cualquier cosa que sea. Tenemos que estar para apoyarlo. ¿Cómo se sentiría Jesús? Esa es la pregunta. Oiga, sus discípulos dicen que se fueron junto con aquellos rebeldes que lo habían venido a ayudarle a los otros a capturarlo. ¿Cree usted cómo se sentiría el Hijo de Dios que estaba dando la vida por nosotros? Sí. Oiga, ¿cómo se sentiría? ¿Cree usted que no se sintió triste? Por eso, antes de este versículo, de esta lectura, la Biblia dice que Jesús sintió tristeza, sintió dolor, y por eso fue a orar. Cuando fue a orar a Getsemaní, allá fue a orar, dice, porque sintió, ya sentía él la angustia, ya sentía el dolor, porque estaba a punto de ser arrestado y de llegar a la cruz para ir a dar la vida por mí y por todo el mundo. Bendito sea Dios. Oiga, cómo tuvieron el corazón de dejar solo a Jesús. Bendito sea Dios. Hasta él mismo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea Dios. Oiga, ¿cree que Jesús no se sentía solo? Sí. Cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús pensaba que hasta el Padre lo había desamparado, hermano. Porque el momento que Jesús estaba pasando no era cosa sencilla. Oiga, y siendo despreciado, siendo traicionado, siendo traicionado por sus mismos discípulos, por su misma gente. No, hermano, eso no podemos ser traicioneros. Por eso el tema dice traicioneros en la iglesia. En la iglesia hay traicioneros. No, hermano, si usted no está de acuerdo con la palabra que tenemos, con la enseñanza que tenemos, es mejor que se quede callado y no se ponga en contra, porque entonces usted es un traicionero. Sí. Bendito sea Dios. Sí, hermano, eso es lo que yo pienso, hermano. Yo no sé, Claro. yo no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que si usted y yo no estamos de acuerdo con la palabra que tenemos, nosotros no somos sinceros, somos traicioneros. Bendito sea Dios. Qué bonito hablar de la palabra, hermanos. Es para mí un gusto, un placer saludarlo. Vamos en la carretera conduciendo con el piloto aquí, Raúl Lorenzana, y la sierva Joana. Ahí vamos, andamos aquí de acompañante, gracias a Dios.
andamos contentos y estamos agradecidos con Dios. Castillo anda contento. Castillo está contento porque hoy este día, mañana no lo sé, pero ahora estoy vivo y estoy con deseo de hablar de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Le saluda Castillo para Cristo desde la carretera. Traicioneros en la iglesia. No podemos tener traicioneros en la iglesia nosotros. Tenemos que tratar de ser sinceros con el pastor y con Dios. Bendito sea Dios. Para mí, hermanos, es un placer saludarlos. Hemos sentido el deseo de traerles esta pequeña comentación. Espero que usted busque el pasaje, lo lea y se dé cuenta lo que Jesús sufrió por usted. Jesús sintió tristeza, Jesús sintió dolor, Jesús sufrió por usted. ¿Cómo podemos ser traicioneros con Él? Bendito sea Dios. Traicioneros en la iglesia, las iglesias están llenas de traicioneros. No tenemos que ser así. Que Dios los ayude para que seamos sinceros con Jesús. Bendito sea Dios. Que Dios le bendiga. Le saluda Raúl Lorenzana desde la carretera. Bendito sea Dios. Reciba los saludos del siervo y la sierva que vamos aquí, que llevamos allá atrás, hermana Joana. Bendito sea Dios. Estamos en vivo y en directo por el canal Castillo para Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a llegar hasta aquí con este pasaje. Espero no haber ofendido a nadie. Y si me he equivocado, discúlpeme, pero esta es la palabra que queríamos traerles en esta tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Para mí y para nosotros es un privilegio saludarlos. Sí, amén. Que Dios les bendiga. Reciban la salud de mi hermano Raúl Lorenzana. Bendito sea Dios. Lo miramos al próximo video, si es la voluntad de Dios y estamos vivos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos. Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios. Gracias, hermanos. Lo miramos al próximo video. Dios les bendiga a todos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aleluya.